Y vamos a ir a la última conferencia de la mañana. Es una conferencia, es un espacio de discusión sobre la influencia y el avance de China en América Latina. Investigadores del Seminario de Investigación de RELIAL, que es un seminario, una iniciativa que empezó en el año 2023, con la intención de aprovechar al máximo el capital humano, intelectual y académico de la red. Es un grupo multidisciplinario académico que para la gestión del año 2023-2024 están dedicados a investigar metodológicamente y rigurosamente el rol de China en América Latina. Vamos entonces a invitar a las personas que nos van a acompañar en este panel. Voy a pedirle por favor a Marcos Falcone, de la Fundación Libertad de Argentina, que por favor nos acompañe en el escenario. A Alonso Illueca, de la Universidad Santa María de Antigua de Panamá, que están por aquí, y les voy a pedir un aplauso conforme vayan subiendo. Bienvenido Marcos, bienvenido Alonso. También quiero llamar a este escenario a Federico Rabino, del Instituto Fernando de la Mora de Paraguay. Un aplauso también, por favor, para Federico. También le voy a pedir a Santiago Carranco, de la Universidad Internacional del Ecuador, que por favor nos acompañe a este escenario. Y finalmente le quiero dar la bienvenida a Silvia Mercado, que es coordinadora de RELIAL, que va a ser nuestra moderadora. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias. Gracias, Fátima, y gracias a todos los que se dieron cita en Guatemala, a todos los miembros invitados especiales. Antes de pasar el micrófono a los investigadores de RELIAL, como ayer nos estábamos autodenominando a este grupo, quiero contarles un poco del seminario, de esta iniciativa, como decía Fátima, que empezó el 2023 y sí era una deuda pendiente de alguna manera de RELIAL con los think tanks y con los académicos, con la gente que está dedicada a estudiar, a investigar, porque así como tenemos un grupo de políticos, pues también queremos tener un grupo de investigadores, ¿no? Porque creo que justo cumpliendo 20 años de vida de RELIAL, pues nos estamos diversificando de alguna manera en cómo nos estamos especializando por dentro. No tenemos el grupo de políticos, en unos días se van a reunir los comunicadores de RELIAL y encuentro que esto es muy valioso, ¿no? Porque más valioso que tengamos grupos por grupos etarios o por género, tenemos grupos políticos, tenemos investigadores, ojalá algún día liberales artistas. Y bueno, justo ayer nos juntamos para pensar los siguientes pasos de este grupo que se empezó a juntar virtualmente el 2023, con esta iniciativa de empezar a investigar y rigurosamente empezar a sacar productos de investigación. Esta primera etapa del seminario afronta el tema, la influencia de China en América Latina. ¿Y por qué elegimos este tema? Porque el tema China en América Latina no es nuevo, pero se lo ha analizado desde el punto de vista más bondadoso con China, ¿no? O sea, pues la academia sobre todo saca muchos papers, hay muchas revistas, hay mucha diplomacia que ve con los mejores ojos la influencia de China, ¿no? Y nosotros como liberales revoltosos queremos saber si eso es tan atractivo realmente o si hay algo o como si hay una otra cara de la moneda, ¿no? Y la invitación que hicimos a los interesados en el tema fue a que vengan con la curiosidad de investigar sin traer posiciones a priori, ¿no? Sino realmente con preguntas de investigación, a saber si qué hay detrás de las inversiones, qué hay detrás del apoyo de estos gobiernos. Y a eso nos hemos dedicado desde el año pasado, haciendo un trabajo tipo de aula virtual, entrevistándonos con expertos. Acá nos reímos porque realmente ha sido bastante exigente el trabajo. Estamos trabajando con una investigadora de la UNAM que les ha exigido bastante a los 4 presentes y también a Pedro Uruchurtu y a Pedro Isern, ¿no? Lamentablemente no están acá. Bueno, ya saben por qué no está Pedro y Pedro Isern por una dificultad en el viaje. Pero bueno, sí se han esforzado mucho, les agradezco mucho que han estado muy presentes en toda esta modalidad virtual. Y van a seguir, porque esta es una primera etapa,
con la que hemos logrado sacar la primera publicación del seminario, que reúne los primeros artículos, los primeros hallazgos de su investigación. Todos han recibido en sus bolsas esta publicación. Ayer decíamos que es, digamos, la primera divulgación masiva de nuestro trabajo, y esperamos que no solo lo lean, sino ojalá puedan llevar estos libros a las bibliotecas de sus universidades o lo puedan compartir para que realmente podamos hacer un poco de difusión de este tema, ¿no? De la curiosidad de cómo está influyendo China en la región, ¿no? ¿Qué está pasando en esto? Pero no me voy a extender más porque va a ser muy valioso que escuchen a cada uno de ellos. Voy a empezar por Marcos, que él investigó sobre los institutos Confucio en América Latina, un caso de propaganda autoritaria. Marcos, perdóname. Entonces, y luego vamos uno por uno, pero ¿quieres hacernos como una síntesis de cómo fue tu proceso de investigación? ¿Cuáles fueron tus hallazgos? Pues alrededor de unos 6 minutos. Bueno, muchas gracias Silvia por la introducción, gracias a Reliar por convocarme para este seminario y también por darme este espacio para hablar sobre la investigación que realicé durante el año pasado. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque somos muchos, sé que estamos atrasados, no quiero ser el culpable de que todos tengan hambre después. Así que básicamente el problema con el que yo me encontré al empezar esta investigación era el de si existe, y en ese caso cómo es, la influencia cultural de China en América Latina, ¿no? Porque todas las grandes potencias intentan influir en otros países. China se propuso como objetivo explícito en policy papers en 2008 y 2016 aumentar la cooperación no solamente política y económica, sino también cultural. Y en ese marco, uno de los elementos más, por lo general estudiados, no tanto estudiados, pero que recibe más atención en la esfera pública, es el de los institutos Confucio, ¿no? Que son brazos, ¿cómo podemos decir?, parainstitucionales, porque se instalan en instituciones que ya existen en distintos países donde se enseña lengua y cultura chinas, ¿no? Han tenido relevancia mediática, decía, por cuestiones que no trato en el artículo, como denuncias de espionaje, que en algunos casos parecen tener más sustancia que otras, pero que no termina de quedar claro si realmente la gente que está en esos institutos es o no espía. Pero bueno, en los Estados Unidos prácticamente han prohibido los institutos Confucio en los últimos años, no de iure, pero sí de facto, al cortar financiamiento para las universidades que los tienen. Entonces, bueno, mi hipótesis ¿cuál era al empezar? Que los institutos Confucio constituyen una parte de una operación de propaganda autoritaria en América Latina. No es que sea un problema la influencia de un país en otro, sino el problema es el autoritarismo, ¿no? China está gobernada por el Partido Comunista Chino y lo que yo quería ver era qué era lo que ocurría, qué es lo que ocurre en los institutos Confucio en América Latina. Entonces, con ese objetivo, revisé esencialmente fuentes secundarias, quise hablar con personas que daban clase en el Instituto Confucio, también en el marco de una investigación anterior que realizamos para la Fundación Libertad sobre la influencia de China en Argentina y Chile. Eso no fue posible, pero sí existe cierta literatura sobre los institutos Confucio en cada país o en distintos países de América Latina, ¿no? Hay estudios hechos sobre Argentina, sobre Uruguay, sobre México, sobre Colombia. Entonces, bueno, hice una revisión de esa literatura donde sí en algunos casos hay, por ejemplo, declaraciones, ¿no?, de personas que trabajan en institutos Confucio que tienen una particularidad, que es que tienen un control dual, ¿no? Por un lado tienen personal local en cada país donde se instalan, que es el que da la cara hacia el público, por así decir, pero por otro lado, la instrucción dentro de los institutos está a cargo de personal chino, que viene de China directamente, ¿no?, que es el que tiene el control, en definitiva, sobre lo que se enseña. Y para no abusar de su tiempo, paso a las conclusiones. Lo que yo encontré al revisar esta literatura e investigar acerca de cómo funcionan los institutos Confucio en América Latina es que sí existe un intento deliberado y sistemático por parte de China de imponer una percepción específica acerca del país en las actividades del Instituto Confucio, ¿no? Pero lo novedoso, si se quiere, es que China hace esto de una manera implícita, ¿no? La propaganda que sale del Instituto Confucio
se destaca más que nada por sus ausencias, por los temas que no se hablan, ¿no? No se habla en el Instituto Confucio, en las actividades que se hacen ahí, de política en general, ¿no? Se habla de historia, se habla de jardinería, se habla de artes marciales, pero no se habla sobre política contemporánea china, ¿no? Presumiblemente porque eso sería un problema, quizás, en aulas no chinas, ¿no? Por supuesto, no existe Taiwán en el marco del Instituto Confucio, ¿no? No se lo reconoce, no se habla del país. Los caracteres que se enseñan, por ejemplo, no se enseñan aquellos que sirven en Taiwán, solamente se enseñan los que sirven en la China continental. No se habla de los problemas de violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, con las minorías uigur, ¿no? En el oeste del país. Y al mismo tiempo lo que sí se ve es que hay una especie de red de agentes, que son estos agentes locales, ¿no? Que dan la cara en sus comunidades por el Instituto Confucio, y a esos se les permite en algunas ocasiones disentir o decir que disienten con China en algunos aspectos políticos. Pero eso no se escucha por parte de los que están, en definitiva, en las aulas, ¿no? Los profesores y los instructores de chino que van a las aulas en definitiva. Y en ese sentido hay un experimento que cito, que es muy interesante, que se realizó en la Universidad de Stanford, que se hizo con docentes del Instituto Confucio, donde se encuentra que incluso sin dar directivas explícitas políticas en China por parte del Ministerio de Educación, que es de quien depende el Instituto Confucio en última instancia, China logra controlar lo que se habla, lo que se discute y sobre todo lo que no se discute en cada ocasión. Entonces, las conclusiones en definitiva tienen que ver con que el Instituto Confucio no es, como dice China, una contraparte como puede ser el Goethe Institut de Alemania en el exterior o la Sociedad Anti-Alighieri de Italia, porque es un lugar donde de algunos temas no se habla. Algo que cualquiera que haya estado en alguna de estas instituciones occidentales de las que estaba hablando recién puede corroborar que no es así. Y en ese marco me hago algunas preguntas que pueden servir quizás como disparadores para el futuro, ¿no? En términos de políticas públicas, ¿qué deberíamos hacer con los institutos Confucio, ¿no? Si vale la pena intentar prohibirlos de facto, como hacen los Estados Unidos, o si deberíamos encontrar la manera de que sean un espacio abierto de debate sobre todos los temas que tienen que ver con China y no solamente los que le convienen a China. Y en términos de investigación futura, quizás, aunque por supuesto esto es muy costoso y dificultoso, lo que habría que ver también es cuál es el impacto que tiene cada sede del Instituto Confucio en las comunidades donde se instala, ¿no? Porque una cosa es que salga un mensaje, ¿no? Por parte de los profesores, por parte de la comunidad directiva. Otra cosa es cómo llega ese mensaje, por ejemplo, a los que estudian en los institutos Confucio o a los que tienen relación con los que estudian en el Instituto Confucio. Pero bueno, de nuevo, eso queda para una agenda futura de investigación. Espero no haberme excedido demasiado. Gracias. No, perfecto, Marcos. Muchas gracias y los invito a todos a que puedan acercarse a Marcos durante la comida para preguntarle sobre el proceso de investigación, sobre algunos hallazgos más alrededor de este tema y, bueno, por supuesto, a que puedan leer el capítulo del libro y, bueno, aprovechar ahora que está acá y que estamos acá, vamos a tener la hora de la comida. Muchas gracias, Marcos. Vamos a pasar contigo, Alonso, para que nos cuentes sobre la competencia estratégica entre la OEA y la CELAC y cuál ha sido el rol de China en este tema un poco más diplomático. Por favor, cuéntanos. Bueno, antes que nada, agradecer a los colegas investigadores, a Silvia por su liderazgo y a la Fundación Libertad por haberme, a la Fundación Libertad Panameña por haberme invitado a formar parte de este interesantísimo proyecto. Creo que uno de los puntos centrales que se ha estado discutiendo esta mañana ha sido la importancia del orden liberal internacional. El orden liberal internacional basado en reglas. Y si nosotros tenemos que posicionarnos y dar una mirada global y no una regional, encontramos un bloque de países que se pueden caracterizar como revisionistas. Entre esos se encuentra China y por eso creo que es la importancia de este seminario permanente. Pero el paper, el capítulo que preparé para este libro, trata no sobre el orden liberal internacional, sino aborda el orden liberal regional. ¿Y cuál es ese orden liberal regional? Es ese que surge
en el periodo de la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, con el advenimiento de la Organización de Estados Americanos. ¿Y en qué se sustenta? En 3 puntos claros, y 3 puntos que son muy importantes para lo que ustedes están discutiendo el día de hoy y lo que vamos a discutir el día de mañana. La democracia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos en su más amplia expresión. Ese es un orden liberal regional que se encuentra muy bien cimentado, pero asimismo como tenemos intentos revisionistas en el orden liberal internacional basado en reglas, en el orden liberal regional basado en reglas, también tenemos un revisionismo latente. Y ese revisionismo latente se encuentra expresado por la comunidad de estados de Latinoamérica y el Caribe. Y esto va a parecerles un poquito polémico que yo estoy haciendo una aseveración tan tajante como esa, pero esa es la realidad. Por defecto, la OEA excluye a las 3 autocracias de la región. Ese esfuerzo no se concluye con la Carta Democrática Interamericana, sino con la Declaración de Quebec, que básicamente estableció que no podían participar de los mecanismos de la Cumbre de las Américas las autocracias, las dictaduras, los gobiernos que no fuesen surgidos de un proceso democrático. Y eso automáticamente pues ya excluía a Cuba y con el paso del tiempo ha terminado excluyendo a Nicaragua y a Venezuela. Pero lo que ha sucedido en el interín es algo mucho más grave. Tanto Nicaragua como Venezuela, incluimos también a Cuba, se han dado cuenta que los beneficios competitivos de ser parte del orden regional basado en reglas, que está cimentado en la OEA, no son mayores a tener un alterno. Y han decidido construir un orden alterno basado en la CELAC. Y eso es muy interesante porque la CELAC también por defecto excluye a 2 estados del hemisferio, a los Estados Unidos de América y a Canadá. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en el artículo? ¿Qué es lo que se plantea en el paper? ¿Cuál es el rol de China? Por supuesto que yo soy panameño, yo no creo en inventar la rueda, tenemos ese dicho. Yo no pretendo que me las sé todas, pero creo que hay un libro muy bueno, un libro maravilloso que se llama The Long Game, que escribió un académico estadounidense que se llama Rush Doshi. Y este libro plantea lo que es el esfuerzo de China por desplazar en Asia el orden que construyó los Estados Unidos en la posguerra. Y eso se basaba en 2 estrategias. La primera estrategia se define como despuntar. En un lenguaje más coloquial, en sabotear el orden preestablecido. Y luego viene una estrategia, la segunda parte, que se llama construir un orden alterno. Entonces, en el caso de China, en América Latina o en las Américas en general, para no ser excluyente, pues ellos participaron activamente de la OEA durante mucho tiempo y todavía participan, son estado observador, son uno de los 80 estados observadores de la OEA. Pero sus contribuciones son mínimas, para no decir inexistentes. Si nosotros analizamos la data disponible, las contribuciones de China como Estado observador representan menos del 2% históricamente del dinero que ha recibido la OEA en materia de cooperación de los Estados observadores. China nunca, en su participación en la OEA, ha promovido los valores democráticos, evidentemente. Nunca se ha pronunciado de forma muy vehemente respecto a los derechos humanos. Y nunca ha valorado mucho un discurso en favor de la transparencia, ese que está consagrado en el Compromiso de Lima. De ninguna manera. Y esa estrategia fue constante hasta la llegada de Xi Jinping al poder. Cuando Xi Jinping llega al poder, inicia la segunda etapa. Está bastante despuntado ya el orden regional interamericano. No solamente por acción de China, sino por circunstancias exógenas a China, por los defectos inherentes del propio sistema. Pero cuando entra la figura de la CELAC, que no es una creación china, no, eso tenemos que reconocerlo. La CELAC pues tiene unos orígenes, me atrevería a decir que hasta guatemaltecos, por el tema del proceso de contadora, los acuerdos de Esquipulas, Grupo de Río y subsecuentemente la creación de la CELAC. Pero lo curioso es que cuando se activa China dentro de la CELAC, se empieza a desarrollar un mecanismo alterno y un mecanismo que tiende a competir de hecho con la Unión Europea, que es el foro China-CELAC, así como existe en paralelo el foro Unión Europea-CELAC. Y se ha empezado a desarrollar un esfuerzo muy vehemente por desplazar el orden de la OEA. La CELAC no es una organización internacional, no es una organización de derecho internacional. China quiere que lo sea y así lo han expresado claramente. Existe ya un marco de cooperación estratégica entre la CELAC y
China, y por supuesto que está plagado de una suerte de desprecio hacia los derechos humanos, hacia la transparencia y hacia la democracia, pero que también se encuentra matizado por una falta de transparencia increíble. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones del estudio? Pues el estudio tenía que utilizar algún tipo de data, y encontrar una data en mecanismos multilaterales es casi imposible, pues porque si bien hay estadísticas de contribuciones como la CELAC está plagada de opacidad, pues no teníamos acceso a ningún elemento de juicio. ¿Y cómo podíamos determinar entonces que China estaba promoviendo la CELAC y que la CELAC era el campo de batalla con la OEA para desplazar el orden regional basado en reglas? Esto se hizo a través de un análisis de la Cumbre de las Américas de Los Ángeles en paralelo a la Cumbre de Buenos Aires de la CELAC. Si nosotros analizamos, pues por supuesto que no participaron las 3 dictaduras, pero tenemos un grupo de países que son el campo de batalla. ¿Y cuáles son el campo de batalla? Esto les parece súper curioso y hasta gracioso. Pues el campo de batalla se identifica en base a los scores que obtienen estos países en 2 índices: el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional y el índice de libertad de Freedom House, libertad en el mundo de Freedom House. ¿Cuáles son esos países? No se caigan de sus asientos. México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Bolivia. Son estados que se califican como parcialmente libres, según el Freedom in the World Report, y además de eso con un score muy por debajo de la media regional en materia de lucha contra la corrupción. Es decir, los mismos valores que nosotros promovemos están siendo utilizados para atacar el orden regional que nosotros buscamos defender. Entonces, las conclusiones son muy difíciles de entender o de matizar a la luz de lo que nosotros buscamos promover en un foro de esta naturaleza, pero creo que también nos sirven de advertencia. Recientemente pudimos observar los esfuerzos, por ejemplo, de la República Popular China de quebrar la industria camaronera aquí en Guatemala. ¿Por qué? Porque Guatemala es un campo de batalla muy importante. ¿Cómo termina de aterrizar todo esto? Porque es importante el tema de las cumbres. Estos 5 países participaron bajo protesta en la Cumbre de las Américas, y cuando tocó el momento de ir a la cumbre de la CELAC, participaron sin ningún tipo de requerimiento previo. Entonces esa es una tarea que nos queda para futuro a nivel de construcción de resiliencia democrática en la región. Y bueno, espero que les haya parecido interesante y no haberlos aburrido tanto. No, para nada, Alonso, muchas gracias. Y más bien les comento a todos que el artículo de Alonso les va a acercar en cuenta sobre muchas cosas que tal vez intuitivamente ya estaban sospechando, y sí, pues con razón, porque vas concatenando que todo tiene relación estratégica. Entonces, los invito a leer y a platicar, a echar un vistazo al artículo. Tal vez no lo puedan leer completo, pero hablar con Alonso ahora que lo tenemos acá, porque sí hay bastantes cabos sueltos que él termina de concretar muy bien. Y en orden metodológico, porque aprendimos mucho eso en el seminario, voy a pasar con Santiago Carranco, que él investigó y escribió sobre el cambio de relaciones entre países pequeños, andinos, específicamente entre Ecuador, de donde es él, y Perú, con grandes potencias, China, a partir de la pandemia del COVID del 2019, ¿no? Es algo un poco más específico, un estudio de caso. Tú nos explicas mejor. Adelante, Santiago. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, Silvia, por coordinar este espacio académico, investigativo, un trabajo que realmente hay que entender que no es fácil y es de larga data. No es un trabajo de opinión que en 3 meses sacamos productos, sino vamos 1 año investigando, y este grupo realmente creo que se está convirtiendo en un centro de pensamiento por sí mismo sobre estudios chinos, latinoamericanos, y por eso realmente muy agradecido con Silvia y muy agradecido también con la Fundación Naumann Consigfleet por el apoyo a este proyecto en sí, y a todos mis colegas investigadores. Justamente lo que yo investigué y la pregunta que me hice fue cómo cambiaron las relaciones entre China con la región andina después del COVID.
¿Y cómo lo hice? ¿Cómo traté en sí de imaginarme esta investigación? Pues me dirigí a una teoría de los años 80 de la escuela inglesa que nos dice que, en efecto, el sistema internacional es un campo de guerra, pero no es un campo de guerra que solamente lo podemos ver en ámbitos militares, ¿no es cierto? Sino hay que verlo en 4 estructuras: en una estructura económica, en una estructura política, en una estructura del financiamiento y en una estructura del conocimiento. Entonces, a partir de entender estas 4 estructuras, lo que hicimos fue generar una serie de variables de 36 fuentes documentales en 3 años, en el 2019, en el 2020, justamente que fue la pandemia, y en el 2021. Y a partir justamente de este amalgama de 36 fuentes documentales en esta base de datos panel, tratamos de entender cómo China queda o cuánto espacio China logra ganar en esta arena y específicamente cómo utiliza esta influencia para cambiar o modificar sus relaciones con Perú y Ecuador. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados, en efecto, son no tan alentadores, porque sí, China gana mucho espacio después del COVID. Y esto lo pueden revisar específicamente porque son muchos datos en las páginas 194 y 195 del libro en sí que lo tienen en sus manos. Y por ejemplo, ¿qué nos damos cuenta? Que después del COVID, las relaciones comerciales específicas con Ecuador suben en un 20%, en comparación con 2019. Con Perú suben en un 30%. A su vez, vemos que se renegocian tratados de inversión con Ecuador, y Perú, que nunca había solicitado un préstamo a China, solicita su primer préstamo específico. También tenemos que el 50% de ecuatorianos son vacunados con la vacuna china, y el 38% de peruanos pues utilizan la vacuna china. Hay 3 menciones específicas en el libro blanco de China hacia América Latina y específicamente en la región andina, y pasa la cifra de 2.200 estudiantes andinos que van a China a una cifra que se está exponenciando cada día más. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que en efecto China ha ganado mucho espacio en la región andina. ¿Y qué significa esto? Porque tal vez ustedes me dicen, bueno, hay más inversión, hay más cooperación y todo este tipo de cuestiones. Bueno, el tema es que, en efecto, acuérdense que las estructuras están entrelazadas. Lo económico, lo financiero se va al tema político. Y en Ecuador ya vemos directamente este resultado. Un tratado de libre comercio con una gran potencia que es China se lo firma en tan solo 6 meses. Y lo interesante de este tratado de libre comercio es que no es un tratado moderno, no es un tratado que tiene cuestiones de propiedad intelectual, no es un tratado de libre comercio que tiene cuestiones medioambientales ni regulaciones laborales. Es un tratado de libre comercio que se firmaban hace 30 años netamente de intercambios comerciales, de intercambios de productos. Y ustedes me pueden decir, ¿pero qué? ¿Estás en contra del libre comercio? No, pero estoy en contra de un libre comercio injusto. Y allí les voy a explicar el efecto ya político que va a tener esto en un futuro. Nosotros tenemos en Ecuador un tratado de libre comercio con la Unión Europea que sí mantiene cuestiones medioambientales, que sí mantiene cuestiones laborales y que sí mantiene cuestiones de propiedad privada. Entonces, si tenemos a un productor de camarones, a un productor de cacao, que le estás diciendo, bueno, tenemos un mercado en el que tú puedes destruir el medio ambiente, por ejemplo, y puedes en sí violar ciertas cuestiones laborales, pero igual te van a comprar, entonces los cacaoteros y los camaroneros pueden empezar a irse hacia ese mercado. ¿Qué va a pasar en 15 años cuando literalmente estemos dependiendo de este mercado? ¿Qué va a pasar cuando tengamos que ir a un mecanismo multilateral para en sí tener que denunciar una cuestión, una violación de derechos humanos? Ahí es donde puede venir justamente las repercusiones fitosanitarias, una repercusión comercial, la que el Ecuador, tal vez, si caemos justamente en este entramado, no vamos a poder resistir. Entonces, esta influencia política es la que en efecto nos está preocupando. Ahora bien, ¿por qué esto o por qué este trabajo es importante? Panamá está negociando un tratado de libre comercio, Costa Rica tiene un tratado de libre comercio con China y muchos otros países seguramente van a entrar en este proceso. Aquí es donde estas investigaciones de larga data surgen ya un efecto práctico. ¿Por qué? Porque a partir de esta información es cuando ustedes pueden observar específicamente que estos tratados de libre comercio no sean negociados de esta manera tan rápida y de esta manera que infringe los tratados de libre comercio modernos en sí.
para que en verdad caigamos en un comercio justo. Y a su vez, tener en cuenta específicamente que el comercio no empieza a afectar decisiones políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. ¿Tu investigación? O sea, cada uno, ¿no? También yo creo que a los jóvenes que están en procesos de tesis, de investigación, también les va a ser muy atractivo el método que utilizaste, o sea que también para que puedas compartir después más detalles. Y vamos a cerrar esta ronda con Federico Rabino, que nos va a dar como un panorama un poco más amplio de todo el impacto geopolítico del aumento de la cooperación china en América Latina entre los años 2015 y 2019, ¿no? Aclarando además que Federico está en Paraguay, el único país donde hay una embajada de Taiwán en la región, ¿no? Bueno, aquí en Guatemala también, por cierto. Pero bueno, eso marca ciertas diferencias en la perspectiva, ¿no? Adelante, Federico. Bueno, Silvia, en primer lugar, muchas gracias a vos, muchas gracias a la RELIAL, muchas gracias por toda la coordinación, a los colegas investigadores que conjuntamente nos hemos estado nutriendo e intercambiando información, y así como había dicho Santiago, realmente este grupo se está consolidando como, bueno, los investigadores de RELIAL que ayer nos autonombrábamos de esa manera. Partiendo de una teoría moderna de la geopolítica, en la cual la geopolítica ya no se trata de conquistar territorios físicamente, sino de conquistarlos a través de la utilización del poder blando, es que partimos de la premisa y nos hacemos la pregunta de cuál es el impacto geopolítico del aumento de la cooperación de China en América Latina. ¿Y por qué específicamente 2015 y 2019? Como había dicho Alonso, el proyecto, el Foro CELAC China, es un punto de partida crucial para poder entender cuáles fueron las propuestas que China empieza a realizar a los países miembros de la región, incluyendo a Paraguay de una manera indirecta, dada la situación que había mencionado Silvia recientemente. Somos el único país de América del Sur que aún seguimos teniendo relaciones diplomáticas con Taiwán y por ende no tenemos ni siquiera relaciones comerciales con la República Popular de China. Y eso hace que el país se encuentre en una situación muy particular en comparación con el resto de la región. Si nosotros nos ponemos a analizar cuál fue el recorrido histórico de China, tenemos que partir desde 1971 y específicamente con la resolución de la Asamblea General 2578, porque es la resolución por la cual las Naciones Unidas, a pedido de Estados Unidos, le restituyen los derechos originarios del pueblo chino a la República Popular de China. Y a partir de ese momento, en el 72, se produce el Comunicado de Shanghái, por el cual China y Estados Unidos acuerdan normalizar relaciones diplomáticas, lo cual se termina constituyendo formalmente en el año 1978 con la administración de Carter. Eso, saltando más adelante, vemos que para 1960 China tenía solamente relaciones diplomáticas con un solo estado en América Latina, y era Cuba. Y a partir de 1960 en adelante va concretando ese cambio de situación diplomática por el cual los países de América Latina deciden romper sus relaciones diplomáticas con la República de China, más conocida como Taiwán, para establecer esas relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Eso nos lleva al año 2015 y a los constantes programas que China va promoviendo en la región. Es así que, por ejemplo, China actualmente se encuentra constituido como el principal acreedor soberano. Eso quiere decir que se constituye como el principal prestamista, que además es un Estado cuyos préstamos superan a los préstamos sumados del Banco Interamericano de Desarrollo y a los del Banco Mundial. Y si no hubiesen sido por los Panama Papers, no hubiésemos sabido, y eso fue una de las cuestiones de los resultados obtenidos durante la investigación, de las cláusulas secretas que se encuentran redactadas y que, a diferencia de los acuerdos de cooperación o de los acuerdos de cooperación financiera que se realizan con el Banco Mundial o los préstamos que se realizan con el FMI o el Banco Mundial, las reglas no son claras y las reglas no son públicas. Y se hicieron solamente públicas a raíz de este descubrimiento, en el cual, por ejemplo, Venezuela, Ecuador, el caso de Ecuador, el caso de los países de África, pero vamos a centrarnos en América Latina específicamente, parte del préstamo lo tienen que pagar con sus recursos estratégicos, como por ejemplo petróleo. Y el día de hoy
¿Cuál es la situación? Que los países no cuentan con la capacidad productiva necesaria como para poder cubrir. ¿Y qué fue lo que hizo? Y acá es donde tenemos que tomar como referencia lo que ocurrió en África, lastimosamente, que es lo que podría ocurrir acá y es el por qué también llevé a cabo esta investigación. A raíz del impago de los préstamos otorgados, no solamente por el Banco de China, sino por aquellos 5 bancos comerciales que al fin y al cabo dependen nuevamente del gobierno de China, ¿qué es lo que hace el gobierno chino? Exige la compensación a través de que se le otorgue el manejo de esos recursos estratégicos. Actualmente en América del Sur y específicamente entre Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú se está terminando la construcción del corredor bioceánico que va a unir el Atlántico con el Pacífico, y Perú, el gobierno de Castillo, había hecho una concesión al gobierno chino de un puerto estratégico para lograr que los productos puedan ser enviados mucho más rápidos de América del Sur a China. Ahora bien, ya se dieron cuenta que haber otorgado ese recurso estratégico fue un error, pero ya no hay marcha atrás. Y eso fue lo que pasó con la mayoría de los países de América Latina, que desde el 2007, y si no me equivoco, fue Costa Rica quien inicia con ese cambio de relaciones diplomáticas en el nuevo milenio, han comprado los cantos de sirena creyendo que iban a poder acceder a un mayor mercado para sus productos, y sin embargo se han dado cuenta que una vez que han roto relaciones diplomáticas, y es el caso reciente de Honduras que rompió el año pasado, y que su industria camaronera está quebrando por no poder acceder a raíz de un montón de especificaciones fitosanitarias que han sido impuestas recientemente, que aquellas oportunidades comerciales no eran ciertas y que aquellas oportunidades comerciales realmente fueron una pantalla para poder lograr un mayor posicionamiento y de esa forma poder ingerir. Y ahí vamos con todo lo que estaba hablando Marco, Santiago y Alonso, con relación a en diferentes aspectos, desde lo cultural, desde lo regional, específicamente en foros, y desde lo estratégico con el aprovechamiento y la utilización de las vacunas a raíz del COVID. Es a raíz de eso que, como resultado o como pregunta de investigación, nosotros ya hemos vivido en esta cuestión de dependencia con relación a los Estados Unidos, y eso nos ha tenido que dejar de alguna forma algún tipo de enseñanza como latinoamericanos. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Y ayer lo hablábamos medio en chiste, medio en serio, con esa teoría de Prebisch acerca del centro-periferia. Y hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Vemos que se da la inversa y que hoy en día estamos viviendo la misma teoría, pero con China. Cuestión que no va a ser aceptada por aquellas personas que defienden al régimen de Pekín. Y es por eso que yo les insto a que se hagan la siguiente pregunta de ¿cuál va a ser la consecuencia, o cuáles podrían ser las futuras consecuencias de aumentar esa dependencia como estados latinoamericanos con China, teniendo en cuenta la falta de transparencia en los acuerdos de cooperación? Gracias. Gracias, Federico. Bueno, la idea de este panel era presentarles a los investigadores, contarles un poquito del seminario, presentarles la publicación que tienen ustedes en sus bolsos y, bueno, no realmente hacerles preguntas porque cada pregunta implica desarrollo y, pues bueno, justo con el seminario queríamos ampliar respuestas, desarrollar, entonces no meritaría que hagamos preguntas rápidas y para respuestas express, ¿no? Entonces, más bien, nuevamente los invito a que en la comida podamos platicar sobre esto. Lo que sí les quiero decir es que el grupo va a seguir, porque es un seminario permanente de investigación, vamos a seguir investigando. Agradezco mucho a la Fundación Naumann, a Sigi, ¿no? A Diana, que está por allá también, que han confiado en dejarme desarrollar este proyecto de investigación, que no está muy de moda investigar. Generalmente las organizaciones ahora apuestan mucho al TikTok, a las redes sociales y tal, pero no tanto la investigación, eso es más para las universidades, ¿no es cierto? Pero en realidad lo estamos haciendo, tiene mucho sentido, implica tiempo. Ayer estábamos hablando que vamos a hacer mucha revisión de diarios. Nuestro siguiente desafío es analizar desinformación, fake news, cómo está llegando la información que viene de Rusia, de China.
y eso va a implicar muchas horas, ¿no? Para ver cómo estamos procesando esa información. Vamos a hacer muchas entrevistas, muchas horas de trabajo, y eso para profesionales que están, pues bueno, también hacen otras cosas para ganar recursos, implica tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahorita estoy haciendo fundraising, ¿no? Para que las organizaciones sigan invirtiendo en investigación, ¿no? Y bueno, también se alejen un poco de las redes sociales solamente, ¿no? Y bueno, si alguien quiere decir algo más sobre el seminario, este es el momento. ¿Que lean el libro? ¿Perdón? Pues adelante, este es el momento de que podemos vender. Y ya que estamos haciendo fundraising para continuar con las actividades del seminario, podemos comentar muy brevemente que nos vamos a enfocar este año en la cuestión de la desinformación, ¿no? Nosotros hemos hecho hasta ahora investigaciones individuales, pero nuestro objetivo es este año avanzar con una publicación conjunta acerca de los distintos elementos de desinformación que estamos sufriendo en América Latina, con el objetivo, por supuesto, en última instancia, no solamente identificarlos, sino también de enfrentarlos, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo, pero ese es el tema en el que nos vamos a concentrar este año. Muchas gracias, Marcos. No, solo hacer un reconocimiento a los colegas que no están acá, pero que y de igual manera se generaron el tiempo para poder escribir. Pedro Isen y en especial Pedro Uruchurtu, que a pesar de todo pues tiene un capítulo magnífico dentro de nuestro libro, y pues también agradecerles a ellos, hacerles ese reconocimiento, que si bien no están, son parte también de este seminario. Sí, totalmente. A los dos Pedros están en la publicación y han formado parte de todo el seminario. Un aplauso para ellos. Y pues muchísimas gracias. Gracias. ¿Listo?